Vamos a ver un ejercicio del examen de diciembre pasado, el ejercicio 1, que nos dan una función y además nos dan la ecuación de la recta tangente al gráfico de esa función en un determinado punto. O sea, la ecuación de la recta tangente es igual 3x más 5 y la función f de x tiene como característica que presenta dos parámetros, a y b, que es lo que tenemos que calcular. O sea, a y b son números reales, con la información que nos dan tenemos que hallar su valor. La idea así general sería, o sea, el bosquejo, este gráfico no tiene nada que ver con el gráfico real de la función, pero el concepto sirve para cualquier función y para cualquier tangente gráfico. O sea, si nos dan la función, una curva cualquiera, por un punto determinado, trazamos la tangente al gráfico, que en este caso particular es igual 3x más 5. Este punto en azul nos dan la coordenada x sub 0 y sub 0. Pero no nos pueden dar una coordenada, por ejemplo, 2, menos 3, el x vale 2 y el y vale menos 3, porque en la función que nos dan tenemos dos parámetros a y b que hay que hallar. Entonces se expresa como que el x sub 0 vale 1 y el y sub 0 del punto vale f de 1, que no podemos decir el valor, porque el valor va a depender de a y de b. Bueno, con esa información vemos lo siguiente, o sea, hay que derivar la función f de x. Entonces, con la derivada que llamamos f', si consideramos en un punto cualquiera x igual alfa, el gráfico de la función, sustituimos la x en f', obtenemos un valor que es f' de alfa. Ese f' de alfa representa el valor del coeficiente angular de la tangente del punto. Y por otro lado, cuando nos dan una recta con ecuación igual a x más b, la ecuación de la recta tangente en el punto x igual alfa, siempre tenemos que hablar del mismo punto, x igual alfa. Por un lado tenemos f' de alfa, que surge de sustituir x por alfa en la función derivada, y por otro lado tenemos la ecuación de una recta tangente en el punto x igual alfa, siempre el valor de a, que es el coeficiente de x
en la ecuación de la tangente es el número que está delante de x, el valor numérico, siempre es igual a f' de alfa. O sea que en nuestro caso, como la recta es igual 3x más 5, tendremos que 3 es igual a f' de 1. ¿Por qué de 1? Porque el punto que estamos considerando tiene coordenadas x sub 0 y sub 0, tiene coordenadas 1, f de 1. Está en el enunciado. Así que esta va a ser, esta que está aquí, nuestra primera ecuación para hallar A y B. Como en todo sistema que tiene dos incógnitas, dos variables A y B a resolver, precisamos de dos ecuaciones independientes. Una es esta, f' en 1 vale 3. Vuelvo a repetir, el 3 es el coeficiente de x en la ecuación de la recta tangente, y 1 es el punto que estamos considerando, es 1, f de 1. Ese es el punto. Logramos esta primera ecuación, pero hay que derivar primero, hay que obtener f'. Ahora, aquí es la parte más complicada del ejercicio, porque según sea f de x, vamos a tener mayor o menor dificultad para hallar la derivada. Tenemos ciertas reglas que recordar. La derivada de una suma de funciones, o sea, dos funciones, f más g, queremos hallar la derivada de la suma, es la suma de las derivadas. Aquí quedó medio comido en prima, pero hay un prima. f' más g'. Eso primero. Después, la derivada de una constante por una función k real sale para afuera de cálculo de la derivada ese valor de k. O sea que nos quedaría k por la derivada de f. Después, esta regla que es la derivada de un producto de funciones, f por g. Entonces, la regla nos dice que es igual a f'g más fg'. Esa es la regla para derivar un producto de dos funciones. Y después hay que utilizar las tablas de derivación, en la cual es conocida que la derivada del logaritmo de u, donde u es una función de x, es 1 sobre u por u'. En este caso, como u, por ejemplo, va a ser x, u' va a ser 1. La derivada de x es 1. Así que entonces, queremos hallar la derivada de f'. Se lo ponemos así, con este símbolo. Se puede hacer directamente si ya hay mucha práctica para derivar. Ponemos entre corchetes prima y la derivada de la función x al cuadrado, logaritmo de x más a por x más b. Entonces, aplicando la primera regla, podemos separar en tres derivadas, respetando los signos, estos que están acá. Si es más, va más, si es menos, es menos.
calculamos cada derivada por separado. La derivada de x al cuadrado por logaritmo de x es la derivada de un producto de funciones. F sería x2 y g sería logaritmo de x. Entonces, primero era f', que es la derivada de x al cuadrado, de tablas, también sabemos que es 2x. Es esto que está aquí. Por g, que da igual logaritmo de x, más f, que era x al cuadrado, por g', que sabemos que la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Después tenemos la derivada de a por x. La derivada de a por x de tablas sabemos que es el valor de a. Por último, la derivada de una constante, b, real, siempre es 0. Entonces ahora sumamos las tres derivadas para obtener f', que es lo que necesitamos. Más abajo hago la suma y simplifico lo que puedo. O sea, al sumar me queda 2x logaritmo de x más x al cuadrado por 1 sobre x más a más 0. Este x se me va con este cuadrado y me queda x más a y 2x logaritmo de x. Y como lo que yo quería era f' en 1, o sea que el punto que nos daba en x valía 1, lo que hago es sustituir en la derivada que acabamos de hallar, esta, sustituir x por 1 y hacer las cuentas. Por supuesto, nos va a quedar en función de los parámetros. B se fue porque al derivado nos dio 0, pero nos queda, sustituimos x por 1 y nos da 1 más a, haciendo las cuentas. O sea que logaritmo de 1 es 0, así que nos queda que este término se anula. Pero, como habíamos visto, la recta tangente era 3x más 5. Así que el coeficiente angular de la recta coincide con f' de 1. Estamos trabajando en ese punto. Así que podemos igualar f' de 1, que nos dio 1 más a, igualarlo al coeficiente angular de 3. Es lo que hice aquí. Pasamos el 1 al otro lado restando y nos queda a igual 2. Así que en la ecuación de f, ya podemos sustituir el valor de a aquí. Y nos quedaría por hallar el valor de b. Al sustituir, nos queda f de x como esto que está aquí. X al cuadrado logaritmo de x más 2x más 1. Ahora, aquí volvemos a ver el espejo gráfico porque hay que explicar lo siguiente.
el punto 1, f de 1, necesitamos en general x0 y 0, el punto 1, f de 1, satisface tanto la ecuación de f como la ecuación de la tangente, porque es un punto común a los dos. Así que si yo sustituyo la x por 1 en la función f de x, voy a hallar f de 1. Y si se sustituye x por 1 en la ecuación de la tangente, voy a hallar también f de 1. ¿Para qué eso? Porque de esa manera podemos hallar el valor de f de 1. Nos vemos acá. Tenemos f de x. F de 1 significa sustituir x por 1 en la función. Sustituyendo, nos queda esto. Este término se nos vuelve a ir porque el logaritmo de 1 es 0. Así que nos queda 2 más b. 2 más b. Por otro lado, como el punto 1f de 1 también satisface la ecuación de la tangente, en la ecuación de la tangente podemos sustituir y por f de 1 y x por 1. Nos queda 8. 3 más 5. O sea que igualando este 2 más b con esto, nos queda esta ecuación, pasando el 2 restando, nos queda b igual 6. Así que la opción correcta es la A. Eso lo obtienen en PDF, porque tal como están propuestas las posibles soluciones, siempre la A es la correcta. Así que sería A igual 2, B igual 6. Con eso terminamos entonces.